12:22 de la mañana, ya saben que llevamos varios días pendientes de esa reunión de la Comisión de Sanidad Pública para tratar la viruela del mono. Por eso hoy hemos querido también nosotros arrojar luz sobre este tema. Hemos invitado a Ángel Gil, ustedes ya lo conocen, él es epidemiólogo y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Ángel. Buenos días. Nos gusta hablar contigo. Gracias. Porque nos transmites esa paz que necesitamos cuando pues hay un desorden sanitario. Vamos a ponerle ese nombre. También tenemos, porque no ha podido estar hoy aquí, vía Skype, al doctor Javier Membrillo. Él es portavoz y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues siento no poder estar hoy en persona, pero como dice mi mujer, las epidemias me pillan siempre de vacaciones. Bueno, sabemos que estás como si estuvieras de cuerpo presente. Muchísimas gracias de verdad por atendernos en tus vacaciones. Javier, gracias. Bueno, pues la primera pregunta que os lanzo es, ¿tenemos que estar preocupados por este nuevo brote que está habiendo de viruela del mono? Yo creo que tenemos que estar atentos, ¿no? Siempre hay varios niveles cuando hay una emergencia, ¿no? Las emergencias se declaran a nivel mundial, pero en el entorno nuestro, en nuestro país, en España, pues hay que estar atentos a qué es lo que está sucediendo y vigilando con una estrategia que es la de vigilancia epidemiológica, que funciona muy bien en nuestro país, que está muy bien coordinada y que nos permite ver en qué momento se puedan producir casos. Habrá casos, sí, pero serán pocos casos y en forma de brote que se puedan producir en nuestro entorno. La palabra atentos y precavidos, Javier, también enseguida hace que nuestra mente, sin querer, viaje a otros momentos que hemos vivido y que nos han dado pánico, que fue la crisis del coronavirus. Nada tiene que ver con esto. Nada tiene que ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel y tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad que fundamentalmente se transmite por el contacto directo piel con piel. Podría haber contagio por gotas, pero desde luego es mucho menos eficiente que virus respiratorios como COVID-19. O sea que en absoluto tenemos que estar ocupados y sobre todo lo que sí que tenemos, hay una cosa que sí nos tiene que recordar al COVID-19 que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando empezaban a llegar las noticias en 2019, principios del 20 de Wuhan, lo veíamos como algo muy lejano y al final acabó llegando. Sin ser esa la situación, lo que tenemos que pensar es que llevamos teniendo noticias alarmantes, sobre todo en República Dominicana del Congo, Democrática del Congo, desde hace varios meses, que tenemos decenas de miles de contagiados y que no hay una asistencia sanitaria como la que tenemos nosotros, no hay vacunas, no hay acceso a antivirales. Entonces, si dejamos que las epidemias, cuando ocurren en países lejanos, las veamos como algo en el que solo nos preocupamos de si controlamos lo que va a aparecer o no en España, tarde o temprano va a acabar llegando. Estamos en un mundo muy conectado y desde luego si queremos evitar tener estas preocupaciones o estas ocupaciones, lo que tenemos es que poner el foco en qué podemos hacer en los países donde están sufriendo esta falta de recursos. Exactamente, esa es la clave, porque entonces lo vimos lejos y en 2 días estaba con nosotros. Por eso es importante tomar medidas cuanto antes. ¿Por qué volvemos a estar preocupados? ¿O por qué se declara esa emergencia? Porque ha habido varias reuniones ahora con las comunidades autónomas, pues porque hay una nueva variante que es diferente a la que ya conocíamos, tiene otras características, incluso es más mortal. Hay que decir las cosas como son. Hablamos de un 1% y ahora estamos hablando de un 10% de mortalidad. ¿Por qué se caracteriza esta variante y cómo se puede transmitir? Ángel. Bien, se transmite exactamente igual que la anterior. Era una variante ya conocida, lo que pasa que es verdad que en toda esa zona de Centroáfrica, República Democrática del Congo, República Centroafricana, no había habido nunca una situación epidémica en esa zona y por lo tanto quizás no sabíamos su comportamiento, ¿no? Es verdad que la tasa de letalidad es mayor que la que tiene la otra variante, pero como decía antes Javier, está muy localizada en esa zona, ¿no? Como dato positivo me gustaría destacar que la labor de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que ya ha conseguido administrar en República Democrática del Congo cerca de 300 y pico mil dosis de vacuna y eso ha conseguido ya una efectividad y reducción de los casos en un 80 y tantos %. Como bien decía Javier, si actuamos en el sitio donde está el foco, podemos realmente dar una solución, muy importante, rápida y efectiva. Has mencionado la palabra vacuna, cuando desde luego veíamos la crisis de Wuhan al otro lado y parece que nosotros dábamos y girábamos la cara.
la vacuna no existía. En este caso sí que tenemos una vacuna. De lo que más se ha hablado en estas reuniones, en la Comisión de Sanidad Pública, ha sido sobre la vacunación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado finalmente, Javier? Bueno, realmente ha habido poco cambio de lo que ya sabíamos y lo que ya estábamos haciendo en España y en otros países desde hace 2 años. No estamos pensando en ningún momento en una vacunación generalizada. Estamos hablando de vigilar el virus, de, por supuesto, vacunar a los contactos de las personas que tengan la enfermedad, de vacunar a los profesionales sanitarios que hayan podido tener alguna exposición, ¿no? Yo mismo me tuve que vacunar en verano de 2022 después de tener un accidente atendiendo a un paciente, y lo que sí es importante, y aquí sí que tenemos que cambiar un poco quizás el foco, es vacunar a las personas de mayor riesgo. Y aquí esto es más complicado. ¿Qué son las personas de mayor riesgo? ¿Quiénes son las personas de riesgo? Porque yo también, Javier, leía que no se va a vacunar al 100% de las personas que tengan ese virus. Claro, vamos a ver, es que aquí el riesgo está el contacto estrecho. Entonces aquí sí que puede cambiar un poco las cosas respecto a lo que estamos viendo en África. Hasta ahora el contacto estrecho en la práctica totalidad de los casos en España se ha producido en el contexto de las relaciones sexuales y se ha puesto el foco en todas las personas que tengan relaciones de riesgo con muchas parejas. Casi todos los casos en España estaban ocurriendo en hombres que tienen sexo con hombres, pero en ningún momento ha habido nada por lo que este contagio no haya podido ocurrir en relaciones heterosexuales, y así ha sido también. En África, ¿qué estamos viendo de momento en los países afectados que decía Ángel? Pues estamos viendo que está habiendo bastantes más contagios heterosexuales y estamos viendo que hay bastantes más contagios por contacto en niños que no han tenido ningún caso en la familia. O sea, estamos cambiando. Claro, pero de momento, pero realmente esto es algo que no ha pasado en España, no sé qué opinas, Ángel, pero por un motivo epidemiológico. Simplemente, si no hubiese información sobre la enfermedad y la persona que se contagia en una relación luego abraza a todo el mundo y todo el mundo le toca, se habrían ido contagiando muchas más personas. Es una cuestión de por dónde ha estado circulando el virus, pero no que el virus parece que sea distinto a ese respecto, con lo cual lo que tenemos es que estar atentos a lo que está ocurriendo, y de momento en España yo creo que las recomendaciones siguen siendo lo mismo, vacunar a los contactos estrechos con lo que está circulando en España, que es en este contexto. Ángel, te lanza. No, totalmente de acuerdo. El testigo. La indicación sería vacunar a aquellos contactos estrechos de casos que han tenido la enfermedad. Hay algo también muy importante cuando alguien se detecta. Es verdad que la enfermedad tiene un tiempo un poco variable, ¿no? Que está, tarda un tiempo en incubarse. A veces, habitualmente en 5 o 7 días ya se manifiesta, pero a veces tarda hasta 21 días, con lo cual eso dificulta, ¿no? Pero si una persona ha tenido sus lesiones, sobre todo las lesiones cutáneas, que son muy significativas con esas vesículas... Vamos a recordar un poco también a los espectadores cómo son esos síntomas. Estamos viendo ahora mismo las imágenes. Foto. ¿Verdad? Que parece como un grano. Es como un grano como que tiene... con pus. Eso es, que tiene... pero que forma una vesícula con un líquido en su interior, y ese líquido de alguna manera es el que favorece el contagio. Hay zonas de aparición más frecuentes, ¿verdad? Axilas, ingles. Sí, habitualmente es la zona periumbilical. Exactamente, y la alrededor zona genital, del ombligo. alrededor del ombligo, en manos y en pies, y luego en axilas y en las ingles. Que no hay que rascarse, no hay que rascarse, ni reventársela, eso nos lo han dicho también ya los expertos. Sí, por supuesto. Y claro, cuando una persona tiene estos síntomas, es muy importante que acuda a su médico, para que no hay tratamiento para la enfermedad, hay tratamiento sintomático, es decir, para alguno de los síntomas, porque esas vesículas pican y pueden doler, pueden producir dolor, entonces hay que tratarlo, pero algo muy importante, esta persona enferma tiene que ponerse en contacto, valga la redundancia, con las personas con las que está en contacto. Es muy importante hacer esa labor de búsqueda epidemiológica de todas las personas con las que está en contacto. Y tiene que declararlo y decir, oiga, yo estoy en contacto con tales personas, para intentar buscarles y que cuanto de antes manera, cercar el círculo. Cerrar el círculo, eso es. Y otra cosa también, antes has hablado de los niños. Claro, cuando hablamos de niños siempre nos alertamos. Javier, en el caso de los niños que han aparecido en el Congo, no habían tenido contactos. Contactos, me refiero, que ¿cómo se habían contagiado? Esto hay que explicarlo. La respuesta corta no lo sabemos, aunque el virus se comporta como hemos estado diciendo. Pero esto hay que explicarlo muy bien, porque desgraciadamente ya sabemos que las ventajas de la sociedad de la información en la que estamos hoy en día nos hace llegar a mucha información, y mucha que está basada en nada o con intención maliciosa. Esto no tiene nada que ver con sexo con niños, no tiene nada que ver con pedofilia, y no tiene nada que ver con una enfermedad gay que se transmita a los niños por algo que no quieren declarar. Simplemente esos niños se pueden haber contagiado de dos formas.
una por contacto, por tocar las lesiones de otro niño o de un adulto, como está diciendo Ángel, y como podría haber un contacto en ambientes cerrados por gotas, en el que en un contacto muy estrecho se podían transmitir sin contacto. Pero ya digo que la información que tenemos hasta ahora es que es bastante difícil. Previamente a esta cepa, previamente a los casos que hemos tenido en 2022, incluso había personas que convivían en la misma casa y uno tenía los síntomas y dormían en la misma cama y no se contagiaban. Quiero decir, no es como el COVID-19, que era prácticamente imposible no dormir juntos y que uno le pasase el virus al otro por la respiración, ¿no? Totalmente. Algún caso conozco yo, de personas que han convivido juntos y uno cogió el COVID y otro no. Y como yo digo siempre, los virus son tan... No tuvo síntomas, hay diferencias, ¿no? Pero lo que está claro es que también tenemos que entender que el que haya estado en países como el Congo, República Centroafricana, que estamos hablando de una situación cultural diferente, que no hay una conciencia, igual que teníamos problemas con ébola, de que la gente entendiese que no podía abrazar al muerto por ébola en el funeral, que no hay una conciencia igual que la que tenemos nosotros de las medidas estándares de higiene. Entonces, pues puede que lo que para nosotros nos parece evidente, que es que si estamos jugando con un niño que tiene la piel llena de vesículas, no le vamos a tocar, puede no ser una conciencia generalizada en otros países y puede simplemente haber ocurrido el contagio pues porque los niños juegan. Totalmente. Si me permite solo destacar una cosa a lo que decía Javier de la realidad del Congo, de la República Democrática del Congo, ¿no? Con una población infantil tremendamente grande, pero de los cuales se estima que el 50% tiene un problema de desnutrición, no tienen acceso a una alimentación adecuada y tiene una alteración importante de su sistema inmunológico, ¿no? Con lo cual, ahí sí que de alguna manera esos niños son mucho más vulnerables que quizás los niños en nuestro entorno, ¿no? Por eso la importancia de llevar la vacuna a la República Democrática del Congo y vacunar Es otra de las medidas, población. además, que se han adoptado en esa reunión de la Comisión de Sanidad Pública, de Salud Pública. También han dejado claro que el stock de vacunas es suficiente, ¿verdad? Que no hay ningún problema. De momento no hay ningún caso notificado en España de esta nueva variante. Y no sé si queréis concluir con algún punto más para cerrar. Bueno, Javier. Yo si queréis concluyo aparte de como siempre, recordar que estamos, y también por la parte que le toca a Ángel, una nueva epidemia y seguimos sin especialidad de enfermedades infecciosas, una nueva epidemia y seguimos con la Agencia Española de Salud Pública en el trámite de creación. A ver si conseguimos que se avance en dos herramientas que yo creo que son claves para estar preparados y luchar contra esto y no estar preocupados, pero estar ocupados y poner el foco sobre todo en lo que podemos hacer para ayudar en los países donde se originan las epidemias, porque si no, tarde o temprano van a llegar a nuestra frontera. Totalmente. Ángel. Yo, como ha hecho Javier, ese toque reivindicativo de la especialidad de enfermedades infecciosas, que me parece esencial y que tenemos que tener. Aquí lo reclamamos, ¿verdad, pero Javier? Cada vez que vengo. Exacto. Yo la apoyo esa medida, pero también decía antes que tenemos un sistema de vigilancia tremendamente bueno, pero un poco infradotado, ¿no? Se vio esa debilidad cuando la pandemia y quizás yo creo que ahora tenemos esta situación, quién sabe, dentro de X años podamos tener situaciones de pandemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, reforcemos esos sistemas porque es invertir en salud para toda la población, ¿no? Exactamente, en salud y en tranquilidad para todos. Pues ha sido un placer, como siempre, tenerte en el programa, Ángel Gil, epidemiólogo y profesor de Medicina Preventiva en la Universidad Rey Juan Carlos. Un placer. Y tus palabras siempre, ya te he dicho, cuando has llegado, que nos relajan y nos tranquilizan. Javier Membrillo, muchísimas gracias, doctor. Gracias por permitirnos entrar en tus vacaciones y en tu tiempo libre. Gracias, porque nos arrojas también esa parte tan importante y esa necesidad de que tenemos que tener cada vez más expertos en enfermedades infecciosas, porque nuestro país, tú lo has dicho antes, cada vez el movimiento de unos y otros nos movemos más por todos los países del mundo y eso pues provocará que estemos en contacto con todo tipo de virus, bacterias, etcétera, etcétera. Cuanto más preparados y más vigilados, mejor. Gracias a los dos, de verdad. Un abrazo. Doy así un beso múltiple.